elaboré unos casos de pacientes que hemos operado acá con nuestra tecnología láser, pero vamos a hablar todo lo que hay antes de que el paciente llegue a salas de cirugía en relación al tema de optometría y de oftalmología. Con eso voy a abarcar el tema de las plataformas diagnósticas y al final lo de láseres de última generación de cirugía refractiva. Entonces, acá es fundamental hablar de los topógrafos corneales que tenemos en Bogotá Láser, que son estos tres: el Pentacam, el Sirius y nuestro último juguete que nosotros estamos muy felices de tener, que es el MS39, que ya voy a dar más detalles acerca de este topógrafo. Y el topógrafo corneal es el estudio diagnóstico número 1 para nosotros. Bueno, número uno después del optómetra. Es nuestra guía para tomar la decisión de qué técnica de cirugía láser le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Y en estos tres topógrafos está incorporado, cómo funciona, es una cámara que se llama cámara Scheimpflug. Este tipo de cámaras lo usaban o lo usan mucho los aviones de guerra, que permite hacer un análisis topográfico del lugar, y en este caso hacemos un análisis topográfico de la córnea. ¿Qué me permite medir el topógrafo corneal? Son estas 5 cosas: curvatura corneal, elevación anterior y posterior, asfericidad. Recuerden que cuando uno estudia la anatomía de la córnea dice que la córnea es prolata. Las aberraciones de alto orden, que son importantes para hablar de la calidad visual. Recuerden que las de menor orden son la miopía, el astigmatismo, hipermetropía. Y cuando hablamos de aberraciones de alto orden son la aberración esférica, el coma, el trifoil y ahí todo lo que se desciende en el polinomio de Cernic. Y los espesores corneales, pues de ahí parte nuestra decisión de qué es lo mejor para nuestro paciente en técnicas de cirugía láser. Aunque sea el mismo láser que le cambia la visión a los pacientes, yo siempre les explico que es la misma tecnología, pues va a variar la técnica que uno elija de acuerdo a la cantidad de fórmula que tenga el paciente y del grosor y la anatomía corneal que nos permiten ver los topógrafos. Siguiente, por favor. Entonces, para comenzar, este caso número 1 es un paciente es un paciente de 26 años, masculino, que tiene una agudeza visual sin corrección de 20/80 en cada uno de los ojos y tiene una refracción de un astigmatismo hipermetrópico alto con una ambliopía leve. Un paciente bien tratado por un colega optómetra desde muy pequeño, y pues el paciente logra un 90-95% de visión con su máxima corrección, y es un paciente que llega consultando porque quiere cirugía láser. Este paciente, pues después del examen de optometría donde vemos la capacidad visual, es fundamental trabajar con ustedes, que el paciente sepa que aunque sea una tecnología, pues sea una última tecnología, no va a lograr ver el 100%, y eso parte de ustedes, nuestros colegas optómetras, que ustedes sean enfáticos en eso. Logras mejorar mucha visión, pero no es el 100%. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque pues el paciente llega con una expectativa de que se va a operar con algo de última tecnología y pues voy a mejorar lo que nunca he visto en mi vida. Y pues no, eso toca dejarlo claro. Y entonces registrar la agudeza visual, nosotros tratamos de englobar lo que es 20/25 más, 20/30 menos, englobarlo en que es un 20/25 o es un 20/30 o es un 20/40, sin poner el más o el menos, para que sea más claro para el paciente. Entonces, este paciente quiere operarse, pasó por la optometría y hay que hacer un análisis de su córnea y usamos el topógrafo.
En este caso vemos una imagen de un topógrafo, el Sirius, y en el Sirius, como les contaba, tenemos varias medidas. Tenemos medidas de paquimetría, grosor corneal, curvaturas y elevación anterior y posterior de la córnea. En esta parte donde están los números, en los números hablamos de índices, vemos el grosor mínimo de la córnea, que en este paciente es de 537, las queratometrías, y el topógrafo ya está diseñado con un análisis mundial de base de datos en que puede decirme si es una córnea normal o es una córnea que tiene una sospecha de algún tipo de ectasia, que eso es importante para tomar la decisión quirúrgica. Y al final, en esta visualización de queratocono, el topógrafo ya me está diciendo que este paciente tiene una córnea compatible con la normalidad. Es decir, que es un paciente con una córnea sana. Un defecto refractivo alto, pero córnea sana. Siguiente, Cami, porfa. Lo mismo para su ojo izquierdo. En este ojo izquierdo quiero parar un momento porque nosotros vemos mucho el corbatín. El corbatín astigmático, que ustedes pueden ver algo también en la refracción, la retinoscopia, nosotros lo vemos acá, que es un corbatín muy simétrico. Puede haber unos tonos amarillos en la parte superior, pero esos tonos amarillos en la parte superior casi siempre son hereditarios, son congénitos, que no nos quita el sueño y no nos frena como, sí, yo lo veo como simétrico, pero me asusta que esté como más curvo acá arriba que abajo. Eso es muy común. Lo que más nos asusta son las asimetrías que van a ver inferior más adelante en un caso. Adelante, Cami. Entonces, el topógrafo que yo les mostré es el Sirius. Este es el topógrafo de Pentacam, que es lo mismo. Vemos mapa paquimétrico de curvatura, elevación anterior y posterior. Nosotros consideramos una córnea gruesa mayor a 500. Consideramos que un corbatín es simétrico cuando cogemos las queratometrías, no deberían ser diferentes más de 1.4 en dioptrías, analizando la superior e inferior. Entonces, en este caso, si yo tomo esta queratometría de 42.8 en relación a su hermanita, que es este 43, pues hay solo una diferencia de 0.2. Eso significa que es menor a 1.4, es un moño astigmático simétrico. Y en la elevación anterior y posterior también tenemos en la cabeza unos valores normales dentro del círculo. Es que dentro del círculo, en la parte posterior no debería superar las 17 y en la parte anterior el número 10. Entonces, viendo este mapa, nosotros decimos que es un paciente con un astigmatismo alto, con la regla normal, regular. ¿Listo? Siguiente, Cami, porfa. El del ojo izquierdo, muy similar a lo que ya habíamos visto. Y sigue, Cami, porfa. El paciente fue llevado a cirugía láser sabiendo que es un paciente con córneas sanas. Le hicimos un tratamiento refractivo, en este caso fue una técnica PRK. ¿Listo, Cami? Y se le hizo el tratamiento para el ojo derecho más 7/25 con menos 4 a 10 grados. Y en el ojo, sigue, Cami. Y este es el resumen del ojo izquierdo, más 7/25 menos 4. Somos un poquito exactos porque tenemos los aberrómetros que nos permiten ver fórmulas más exactas. Este 4.06 claramente fue tomado, no es que al optómetra le haya dado menos 4.06. ¿no? Siguiente. Bien, adelante, Cami, gracias. Entonces, después de una cirugía láser, el láser hace un tallaje de la córnea y claramente el topógrafo va a cambiar. Las imágenes en la topografía de una ablación de hipermetropía alta con astigmatismo alto tiene un patrón.
Entonces, si el paciente yo no lo conocí y me llegó a mí con este examen de topografía tipo Sirius, veo que hay una ablación o hay un aplanamiento periférico, que lo vemos como en este anillito azul, y ese aplanamiento periférico es todo el tallaje que hizo el láser para la hipermetropía alta, y consecuentemente vamos a ver el encurvamiento central que se ve en los tonos amarillos. Entonces yo ya viendo este mapa, aunque no sepa que el paciente se operó, yo puedo decir, ese paciente ya tiene una cirugía por el tipo de encurvamiento que tiene. Ahora, ¿esa cirugía refractiva le causó algún daño? No, porque tiene buen grosor y no hay elevaciones raras. Digamos que el mapa de elevación es un poquito difícil de interpretar, pero también con los colores uno se guía que en el centro nada sobrepase tonos amarillos, naranjas y rojos, porque ahí está uno sospechando que la elevación de la cara posterior se esté incurvando y puede hablar de algún tipo de ectasia poscirugía láser. Siguiente, Cami, porfa. Y lo mismo pasó en el ojo izquierdo. Si ven el anillito en el mapa queratométrico, azul, todo plano en la periferia y encurvado en el centro, dándole más poder a la córnea para tratar la hipermetropía. Siguiente. Tenemos este otro caso, es un paciente de 25 años, perdón, este es el posoperatorio de este mismo paciente, se le hizo la refracción posoperatoria a los 6 meses, siguiente Cami, y así quedó el paciente. Entonces, claramente la tecnología láser nos permite tratar ametropías altas. Y son pacientes que quedan muy felices. Al inicio yo les decía que el topógrafo mide también aberraciones. Entonces vimos que el paciente mejoró sus aberraciones de bajo orden, que fue la hipermetropía y el astigmatismo, y el topógrafo me mide también las aberraciones de alto orden, que puedo ver como en estos tubitos negros, que son las que despliegan los polinomios de Cernic, que son los que me hablan de calidad visual. Y acá yo hice la comparación antes y después. Acá en la parte de astigmatismo de este paciente, el astigmatismo está anunciado de primero, astigmatismo. Antes de la cirugía marcaba 4.5 y el aberrómetro me está diciendo después de la cirugía pasó a 0.9, ¿sí? Es decir, que hubo un cambio. Respecto a la calidad visual, el coma y el trifoil antes de cirugías estaban en 0.6, el coma bajó a 0.08 y el trifoil 0.23 bajó a 0.07, es decir, que hay una mejoría también en algo de la calidad visual del paciente. Bueno, ahí estaba grande, no me acordaba. Listo, Cami, adelante. Y lo mismo en el ojo izquierdo. Adelante, en cambio. Gracias. Bien, ahí pasé a la topografía tipo Pentacam de este mismo paciente para que vean que es muy similar. La ablación periférica en el área de queratometrías y el incurvamiento central. Siguiente, Cami. Y en el ojo izquierdo lo mismo. Encurvamiento central y aplanamiento periférico, que me habla de una ablación hipermetrópica en un paciente con una córnea completamente estable después de la cirugía refractiva. Esta es la foto de la biomicroscopía del paciente, ojo derecho, ojo izquierdo, mostrando porque es una refracción que era muy alta. Son refracciones que tienden a generar haze en el posoperatorio, pero lo bueno de la tecnología láser con el que se trató este paciente, que es el Schwinn-Amaris, es que ya se ha comparado que la temperatura del Schwinn-Amaris en la córnea llega hasta un nivel en que el riesgo de haze es mucho menor comparado con los láseres anteriores. Entonces, pues yo lo traje para que vieran que era una córnea completamente transparente. Listo, Cami. Este es el caso número 2. Adelante. Hagámosle zoom, Cami, gracias. Zoom. ¿Sí?
No zoom, sino adelante porque se hace grande. Bien. Entonces, no mentiras, hacia atrás, Camilo. Yo quería mostrar algo. Aquí nuestra optómetra hizo un muy buen trabajo. Es un paciente con una metropía muy bajita, menos 0,50 con menos 1,25 y menos 0,25 con menos 1. Pero miren el detalle en que se hizo esa optometría. Ya la optómetra puso tijeras. Es un paciente que tiene una fórmula muy bajita, pero a mí ya me prendió el foco y me dijo, ojo, ni siquiera tuve que usar el topógrafo. Entonces, gracias a este alerta, porque a veces a uno se le puede pasar, aunque tenga un montón de exámenes, pues uno está más pendiente del resto de cositas. Ahí. Adelante, Cami. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya basándome en lo que leí de la optometría, pues me voy a la topografía. Recuerden que este es el topógrafo tipo Sirius. Y acuérdense, yo les dije los tonos como amarillitos, naranjas, rojos, es como, uy, ojo, cuidado. Es un paciente no tratado, nunca se ha operado, quiere operarse y yo voy al mapa de queratometrías y no veo un corbatín, veo un manchón anaranjado amarillento en el centro y si me pongo a medir, probablemente haya diferencias. 44.5 con 45.9, ahí hay como 1.4, está en el límite, ¿sí? En los mapas de elevación, acuérdense que yo también les dije que si hay algo amarillito, eso no es normal, hay una elevación rara y en el resumen tengo una córnea de un grosor de 4,79 que no es un cilindro alto, pero la visualización de keratocono me dice límite, comprobar parámetros. Siguiente, Cami. Y lo mismo en el pentacam del ojo derecho del paciente. No veo un moño, o sea, no hay un moño, hay como una irregularidad hacia inferior. Veo una córnea con la posición más fina en 493 y una elevación dentro del circulito de 22. Recuerden que tenemos un límite más o menos de 17 y entonces este paciente ya está sospechoso. Siguiente, Cami. El mismo Pentacam lanza la alerta y dice, este paciente tiene un keratocono grado 1. Siguiente, Cami. Y lo mismo para el ojo izquierdo. De hecho, está más marcado en el ojo izquierdo porque el corbatín es muy asimétrico, solo hacia inferior y más curvo en esa parte rojita. Y ya el Sirius dice que es compatible con keratocono. Siguiente, por favor. Lo mismo el Pentacam, del mismo ojo del paciente, muy similar. Adelante, Cam. Entonces, el paciente fue llevado a un procedimiento de PRK con crosslinking en una fórmula muy pequeña, pero si yo hubiera visto ese paciente y no tuviera mi colega optómetra que hace una muy buena refracción y que me prende la alerta, si no tengo topógrafo, yo digo, pues este paciente tiene una fórmula muy chiquita, le hago un LASIK y semectasia. Entonces, no, el paciente fue llevado a PRK, se le hizo crosslinking y es un paciente con su 20/20 muy estable, con un keratocono de menor grado. Sigue, Cami, por favor. Adelante. Ese es el resumen de toda la cirugía. Entonces, miren cómo cambia la topografía después de la cirugía láser, antes de irnos a la optometría. La topografía antes y después. Miren que los tonos amarillos de las curvaturas disminuyen. Se va más a amarillito, ya no está tan anaranjado. Y es una córnea muy estable, ¿sí? O sea, sí cambió en curvaturas porque tuvo su tratamiento láser, pero no progresó el keratocono. Siguiente, Cami. Y lo mismo para el ojo izquierdo. El ojo izquierdo que estaba más avanzado, si se dan cuenta, el tono naranja es más chiquito aquí en el posoperatorio. Tanto que el resumen del Sirius dice, antes de cirugía es compatible con keratocono,
yo ya lo regularicé con el láser y me dice es límite. ¿Por qué? Porque mejoró algo, ¿sí? Ya como que en su escala dice, como que si es que lo tocó o no, no sé, pero porque yo lo traté con el láser, lo regularicé, le quitamos el astigmatismo, entonces el topógrafo ya cae como en duda. Bien. Y lo mismo pasa con las aberraciones. El caso número 3. Adelante, Cami, por favor. Es un paciente con un astigmatismo alto, un astigmatismo mixto, de -6 en ojo derecho, -5,75 en el ojo izquierdo, con su examen de cicloplegia. Y yéndonos al topógrafo, siempre viendo primero el mapa queratométrico, vemos que es un moño astigmático regular, un moño muy bonito, que si hago la medida no es mayor a 1.4, no tengo tonos raros en las elevaciones y tiene buen grosor, un grosor límite de 501, pero el topógrafo no me dice, no veo nada raro, es un astigmatismo alto, por eso tiene los tonos naranjas, pero siempre vemos que sea un corbatín bonito, simétrico. Y el resumen de la cirugía. Entonces a este paciente en el ojo derecho le tratamos más 0,75 con -6,25 por 10 grados. El mapita de acá abajo que está al lado de la foto del ojo es el seguimiento que tiene el láser por el movimiento del ojo del paciente. Entonces pues tenemos pacientes que se mueven un poquito, entonces el láser nos marca hacia dónde se movió el ojo durante el tratamiento láser, porque es el rastreo que hace el láser, pero queda muy centrado, por eso es el eye tracker. Y bueno, tenemos cambios topográficos después de una cirugía láser. ¿Y cómo se va a ver un astigmatismo? Pues claramente ya no va a tener un corbatín, porque se fue todo el astigmatismo, ¿sí? Queda una manchita de color verde, quedan queratometrías bajas, de 41 en promedio, ahí en todo el centro, se fue el astigmatismo. Claramente después de una ablación láser va a haber un adelgazamiento de la córnea, de acuerdo a la cantidad de fórmula que tenga el paciente. Por eso el mapa de espesor corneal se ve en rojo. Se adelgazó en el centro, hubo un tallado en el centro. Pero las elevaciones se mantuvieron estables, no hay elevaciones fuera de límites normales, queratometrías normales, córnea delgada, paciente operado con córnea estable. Adelante. Y la refracción posoperatoria y un paciente feliz. Adelante. Lo mismo con las aberraciones antes y después de cirugía. Pues acá vemos un cambio drástico, astigmatismo de 3.9 bajó a 0.93, igual que las aberraciones de alto orden. Ahí está el resumen más grande. Sigue, Cami. Ahí se ven mejor los cambios de astigmatismo, coma, trífolis y aberración esférica. Para el ojo izquierdo lo mismo. En el caso número 4, es un paciente, ahí copié el resumen de la historia de optometría, ahí se hace grande, es un astigmatismo miópico moderado, todavía no alcanza a ser alto. El 20/20, adelante, no, atrás, 20/20 menos, ¿sí? 20/20 menos, acá uno le habla al paciente, mira, no vas a recuperar el 100% de visión, un 95% de visión, porque la letra chiquitica no la alcanzas a ver. Y somos súper enfáticos con esto. Nosotros ya prácticamente estamos poniendo ambliopía leve en estos pacientes, porque todos creen que van a lograr el 100%. Y eso hay pacientes que dicen, yo me operé, invertí en una cirugía particular para no quedar 20/20, y no logras ver el 20/20 bonito como sí lo pueden hacer otros pacientes. Entonces, nuestros optómetras, pues ellos ya lo saben, que pues es diferente, y nosotros tenemos que ser muy detallistas con eso en la historia clínica. La topografía tipo Sirius, marca compatible con normalidad. Miren que el corbatín astigmático es muy pequeñito, es un amarillito chiquito central porque pues el paciente no tiene tanto astigmatismo. Y este fue el tratamiento siguiente, el eye tracker, -5,75 con -1.
La ablación de este paciente tomó 156 micras, entonces después de una ablación miópica, ¿qué voy a esperar? Obviamente un adelgazamiento en la córnea que tengo que ver en la topografía posoperatoria. Este es el ojo izquierdo, este ojo se movió más, si se dan cuenta, se movió un montón, pero pues esa es la ventaja de la tecnología, que aunque se mueva un montón, pues el spot láser cae donde debe caer por el seguimiento. Entonces, la ablación fue central. Entonces, lo que voy a ver son cambios en las dos cosas, paquimetría y keratometría. Veo el aplanamiento central, un promedio de 36, y el adelgazamiento central. Acá me resume que el grosor pasó a 401, keratometrías en 36. Bueno, aquí en la visualización de keratocono dice postcirugía refractiva porque pues es el nomograma. Igual para el ojo izquierdo, un poquito más delgado, por eso está en tonos rojos en el centro, un poquito más azul en el centro porque está más plano en el centro, pero una córnea completamente estable. Listo, y llegamos a nuestro último juguete, el MS39. El MS39 ya como tal no es una cámara Scheimpflug, es una cámara Scheimpflug mejorada porque tiene más puntos de análisis, lo que nos da más detalles. Más detalles, nos mide igual que el topógrafo que vimos, el Pentacam, el Sirius, pero ya se vuelve un OCT. Entonces, siendo un OCT, me da profundidad de cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior, algún detalle del cristalino, detalles del iris, me permite medir si hay cicatrices en la córnea, qué profundidad están, más adelante les voy a mostrar. Entonces esto es uno de los mapas que tiene el MS39 que incorpora todo, es como resumir un Sirius, un Pentacam y un OCT que haya en una clínica en uno. Y este es el mapa que me estaba mostrando el Pentacam y el Sirius antes. Es lo mismo, en un diseño diferente, pero los mismos datos, grosor corneal, keratometrías, elevaciones, sospecha de keratocono, el mapa keratométrico, el mapa paquimétrico, elevación anterior y posterior. Siguiente, Cami. Pero lo nuevo es que además de darme toda esa información, me da el grosor del epitelio. Y esto es importantísimo en pacientes con keratocono, en pacientes con radiadas, en pacientes que ya han sido operados, que necesiten algún tipo de retratamiento. ¿Y por qué? Porque pues ya puedo hacer un tratamiento más personalizado. En esos pacientes que ya han tenido cirugía refractiva previa, ya el grosor, que nosotros sabemos que un grosor epitelial puede estar en promedio en 50, más o menos 5 micras, en estos pacientes no, en estos pacientes ya va a haber un 55 y luego un 45 y luego un 60. ¿Por qué? Porque el epitelio ya tuvo una cirugía, la córnea ya tuvo una cirugía y se regenera de manera diferente, ya sea por las radiadas, ya sea por el flap, ya sea por la asimetría en el keratocono. Entonces, esto es una información valiosísima que nos va a ayudar a hacer tratamientos con mejores resultados, más personalizados. Y también incorpora su aberrometría, polinomios de Cernic, aberraciones de bajo y alto orden. Siguiente, Cami. Pupilometría, escotópica, mesópica, fotópica. Adelante. Acá es el resumen del mapa epitelial. Digamos que lo traje porque quería mostrarles como en algo general, es que me resume varios puntos de la córnea, área más delgada, epitelio más delgado, centro de la pupila, y todos esos puntos me van a marcar este circulito blanco. El circulito blanco es el que nosotros siempre vemos en este nuevo mapa, y este circulito blanco siempre tiene que estar fuera del amarillo y del rojo, porque cuando yo veo que el circulito se empieza a hacer más chiquito y se va metiendo en el amarillo y el rojo, es un paciente que si no ha sido operado, ojo, ese paciente puede ser una ectasia, puede ser un sospechoso de ectasia.
Y pues lo otro que les estaba contando es que el MS39 también es un OCT de ver más detalles de la córnea de mis pacientes. Y este es un caso de un paciente con una distrofia granular que me llegó a mí en mi consulta. El paciente vive en Nueva York, pero vino acá y pues me vino a pedir que qué podríamos hacer con él. Claramente en estos tipos de distrofia no es muy común en Colombia, pero sí lo vi mucho en México y pues en Estados Unidos hay ese gen autosómico dominante de muchas familias. Entonces, la alternativa con estos pacientes puede ser varias, dependiendo de la cantidad de síntomas que tengan los pacientes. Esto genera mucha fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, porque son depósitos de proteínas que están en todos los niveles de la capa de la córnea. Y este paciente le incomodaba mucho, no podía abrir los ojos, trabajaba, un paciente de 33 años, pero era muy incómodo para él. Entonces, bueno, le pedí el MS39 cada mes siguiente para ver qué podíamos hacerle. Una opción, que fue la que le hice, era medir lo que más pudiéramos de las opacidades superficiales, porque miren que estas están muy profundas, hay unas muy profundas, acá hay profundas, estas más superficiales, tratar lo que más podamos de esas opacidades superficiales para mejorarle los síntomas. Algo la visión, sí, porque se van del centro, pero era más por los síntomas que tenía el paciente. Si se dan cuenta, acá había una opacidad casi tocando el epitelio de la córnea y eso a veces genera erosiones, abrasiones en la córnea que son muy molestas para el paciente. Entonces el OCT me permite con un caliper medir la profundidad y hicimos el diseño, la doctora Nora me ayudó, vamos a irnos 100 micras, 90 micras, primero probamos 50 y vamos viendo cómo van desapareciendo esas opacidades durante el tratamiento. Claramente nos tocaba tener en cuenta el grosor de la córnea del paciente para saber cuánto podíamos adelgazar y quitar. Pero fue un paciente que ya ha mejorado los síntomas. Claramente después de esta ablación central que hicimos, se hipermetropiza el ojo, entonces en ese mismo acto quirúrgico nos tocó hacer una ablación de +3 periférica para que no quedara pues súper hipermétrope. En física, creo que en la parte de optometría pues lo tocan en algún semestre, creo que en el primero. En la física es importante tener en cuenta el espectro de luz. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender qué tipo de láser existe para el tratamiento de los pacientes. Entonces, tenemos la luz visible que está acá en el arco iris central y tenemos luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma hacia el lado morado y tenemos todo lo infrarrojo hacia el lado rojo. Cosas comunes como luz ultravioleta, la del sol, rayos X, la que le toman a uno pues para los huesos, rayos gamma, pues elementos radiactivos. Hacia el lado de infrarrojo, entonces las personas, entonces las cámaras infrarrojas para ver el calor corporal, entonces en la noche uno puede ver porque transmitimos este tipo de onda de luz y más allá están los hornos microondas, la radio FM, radio AM. ¿En qué parte caen los láseres que nosotros manejamos en oftalmología? Eso es importante. En los equipos que nosotros tenemos, el Intralace y el Atos, son láseres de femtosegundo. Las capsulotomías, las iridotomías y los láseres de retina, todos estos 5 láseres son láseres que están en el espectro de luz infrarrojo. Y básicamente lo que van a hacer es cortar o queman. El único que quema aquí prácticamente es el láser de retina, donde hace una quemadura para bloquear desgarros, agujeros en la retina, o hacer la PAM, fotoacumulación láser, en los pacientes con diabetes, retinopatía diabética. Y el resto es iridotomías para cámaras estrechas, para pacientes con glaucoma, capsulotomía después de una cirugía
del lente intraocular y el intralace y el Atos que nos permiten hacer cirugía de femtosegundo. Estas son las plataformas que nosotros tenemos que conforman nuestra suite. Ahí estamos viendo los láseres de femtosegundo. Acuérdense que es de luz infrarroja que me permite hacer cortes. Entonces, el intralace y el Atos me van a permitir hacer flaps para femtolasic, me van a permitir hacer túneles para anillos intraestromales y me van a permitir hacer cortes en córneas. Si voy a hacer un trasplante de córnea, puedo diseñar un corte en la córnea donante y en la córnea receptora con el láser de femtosegundo. Entonces, acordarse que el láser de femtosegundo lo que hace es cortar. ¿Con qué corta? Con esa luz infrarroja lo que hace es burbujas de agua y CO2. Y esas burbujas separan el tejido. En el lado de la luz ultravioleta, entonces tenemos nuestros excimer láser, Vissec y el Schwinn-Amaris. Con esto ya hacemos el tratamiento refractivo. Con esto cambiamos la visión del paciente. Con esto hacemos las hipermetropías y astigmatismos altos, todo el tratamiento de PRK, LASIK, femtolasic para cambiar la visión del paciente. Y así está conformada nuestra suite. Cada uno tiene un hermanito. Entonces yo uso el Atos, hago el flap y la camilla se mueve y le quito la miopía, astigmatismo, hipermetropía a mi paciente. Y al otro lado, está la otra suite, que es el Vissec y el intralace. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos un portafolio de cirugía refractiva. Los más comunes son el PRK, que es lo mismo que decir LASIK. Bueno, gramaticalmente hablando y técnicamente hablando no es lo mismo, pero al final sí. Porque si uno se pone a escribir PRK, que es PRK, es diferente a LASIK, pero en conclusión va a ser igual. O sea, el posoperatorio, el resultado refractivo es lo mismo en el paciente. LASIK, femtolasic, Calyx, que es nuestra... ¿Se escucha? ¿Sí? Calyx SmartSight, que es nuestra última tecnología, que es la cirugía lentículo corneal para miopías y astigmatismos altos. Pues más que todo lo usamos para eso, podemos hacerlos en moderados, leves, hemos hecho un montón en moderados a altos, anillos, crosslinking y lente intraocular. El lente intraocular puede ser fáquico o pseudofáquico, que dura en promedio unos 8 días. Esa es la cirugía PRK. La técnica trans-PRK es una tecnología que por ahora solo está en el Schwinn-Amaris, que está resumido en que ya no voy a usar el anillo y poner las gotas de alcohol para quitar el epitelio, sino el mismo láser quita el epitelio. Es decir, el cirujano solo hunde el pedal y ahí ya se le cambia la visión al paciente. Entonces, ahí el láser está quitando el epitelio, primero el epitelio y posteriormente hace la ablación de la ametropía en el estroma. Después de la cirugía, ponemos mitomicina y pues encima también se pone el lente de contacto para ayudarle a la epitelización. Ventajas del trans-PRK, hay unos criterios para poderlos hacer, usualmente son miopías mayores a 1, hipermetropías mayores a 1.5, astigmatismos también se pueden hacer, hay que tener en cuenta cambiar la zona óptica de acuerdo a la cantidad de miopía e hipermetropía que tenga el paciente. Es menos doloroso que un PRK o que un LASIK. ¿Por qué? Porque no se pone el alcohol sobre la córnea. Entonces los nervios en el posoperatorio no están tan inflamados y hemos visto que los pacientes se quejan menos de dolor en el posoperatorio. Que dicen, ay doctor, usted me asustó que me iba a doler mucho y en verdad no. Y la gran mayoría han sido pacientes de trans-PRK. Entonces es una cirugía muy chévere porque pues proporcionarle menos dolor al paciente es una ventaja de tener este tipo de tecnología. Ahora, la cirugía nueva aquí en Bogotá Láser, que la tenemos desde el mes de octubre, ya hemos hecho alrededor de unos 70 pacientes en el Schwinn-Atos. Es la cirugía Calyx, que es la misma cirugía lentículo corneal, que es lo mismo que ya venía haciendo Zeiss con la técnica de SMILE. Es prácticamente lo mismo que un SMILE.
Lo que pasa es que cambia el nombre. En la técnica de Calyx, todo se hace con femtosegundo. Acá no está involucrado el excimer láser. Entonces, el Calyx me permite enfocar la pupila del paciente. Cuando veo que ya estoy alineado, es un conito que toca el ojo y hace una succión del ojo para estabilizar el ojo. En la barrita verde, ahí ya llegó la succión. Van a ver que el doctor hunde un botón ahorita, que es cuando ya ve que está alineado el ojo, le da clic. Ahí está el momento de la succión y luego hunde el botón de abajo donde está el tratamiento láser, Start Treatment. Entonces ahí vemos cómo está en la pantalla enfocada la córnea y empieza a ver el tratamiento del femtosegundo formando el lentículo. Primero hace burbujas posteriores y luego las burbujas anteriores, que es más amplio, si vieron que creció un poquito más, y al final la incisión chiquita. Y por esa incisión chiquita es por donde vamos a quitar el lentículo del paciente. En este caso, entonces, sostenemos el ojito, el paciente casi no puede ver nada por las burbujas, disecamos la parte anterior del lentículo, disecamos la parte posterior del lentículo. Con este instrumento liberamos todo lo anterior, liberamos luego la parte posterior y ya cuando estamos seguros que se liberó, entramos y sacamos todo. Y este es el lentículo que contiene la miopía y el astigmatismo del paciente. Ahí ya se fue toda la miopía y astigmatismo del paciente. Y aquí lo mismo para el ojito izquierdo. Se disecciona la parte de arriba, la parte de abajo. Ya teniendo los dos planos, voy liberando arriba. A veces hay algo de resistencia, entonces uno tiene que hacer unos movimientos diferentes. Y la parte de abajo. Y se saca el lentículo que contiene la miopía y el astigmatismo del paciente. Este soy yo en cirugía, en este caso. En el FemtoLASIK, adelante, pues tenemos a nuestro paciente en la suite de Amaris y Atos, la suite de Schwinn. En el FemtoLASIK, primero quiero usar el láser de femtosegundo. Y el láser de femtosegundo es el que me va a permitir hacer el flap, el corte con burbujas. Ahí ven desde otra posición el funcionamiento del Atos, el conito va en contacto con el ojo, es muy similar al Calyx porque tiene que hacer un corte con burbujas. La pantalla es básicamente lo mismo, damos clic en succión, luego clic en tratamiento, hace el corte, hace el flap. Cuando ya está hecho el flap, nos vamos a pasar, hacemos lo mismo para el ojito izquierdo. Bueno, ahí podemos ver unos detalles, ahí creo que se acerca un poquito, de cómo entra en contacto el cono con el ojo del paciente. Hacemos paquimetría, obviamente, antes y después. Ahí está en contacto el cono ya con el ojo del paciente. Hace también una ciclotorsión y se dispara el láser para hacer el flap. Ya hecho el flap de ambos ojos, la camilla solamente pues se mueve y nos pasamos a el láser excimer. Recuerden que es luz ultravioleta para hacer el tallado en la córnea. Ahí vamos a buscar el flap, lo vamos a levantar. Ahí ya se levantó. Tomamos paquimetría, más o menos para tener una idea de cuánto fue el grosor del flap. Hacemos la ablación láser, corrigiendo la miopía, el astigmatismo, hipermetropía del paciente. Esperamos que seque un poquito el flap, unos segundos, en promedio 30 segundos a un minuto. Y hacemos lo mismo para el otro ojo. El procedimiento de crosslinking. Entonces el procedimiento de crosslinking lo hacemos para el queratocono o cualquier tipo de ectasia, ya sea pelúcida, terrien,
y para pacientes que han tenido ectasia por cirugía refractiva. Aquí vemos la instalación de la vitamina riboflavina. Hacemos una impregnación de unos 7 minutos. Ahí vemos cómo estamos poniendo la vitamina. Acá en la pantalla del crosslinking de Avedro, él también nos mide el tiempo de impregnación, nos avisa que ya terminamos la impregnación y que ya podemos poner la luz ultravioleta. La luz dura alrededor de unos 3 minuticos. Ahí estamos iniciando el tratamiento. Ya ven que se ilumina de verde la córnea del paciente y ahí empieza a ver el proceso de crosslinking, que es el endurecimiento de la córnea. Durante el procedimiento hidratamos la córnea, ponemos gotitas de solución, posteriormente lavamos y lente de contacto. El implante de lente fáquico, este también es una cirugía miacada, lo hacemos en pacientes con ametropías altas. Este es un paciente de 24 años, tiene una ametropía como de -17 con -4 más o menos. Hacemos incisiones, 2 paracentesis, inyectamos viscoelástico para formar la cámara anterior y darle espacio al lente que voy a poner adentro. Este lente es el iCrill, que es una plataforma en plato. Y ahí van a ver cómo sale el lente, que es como un rectángulo, su zona óptica, y tiene unas marcas que son unas rayitas que me permiten alinearlo al eje que yo quiero que quede corregido el astigmatismo, que son más o menos aquí, son muy transparentes, pero ahí a veces en el reflejo se ve. Ya adentro en el ojo se ubica detrás del iris, que fue lo que yo hice moviendo periférico el lente. Ya estando detrás del iris aspiramos el viscoelástico. Hay que estar muy seguros de que se aspire completamente porque si no se le eleva la presión al paciente en el postoperatorio. Yo casi siempre pongo sutura, a veces se podría no poner sutura. Confirmamos ahí que esté bien alineado en el eje que necesito corrección del astigmatismo. Y pues es un paciente que se levanta y ya ve. Paciente muy contento después de usar toda la vida lentes de contacto. Y la cirugía facorrefractiva, adelante Cami. La cirugía facorrefractiva lo hacemos en pacientes con presbicias, pacientes hipermétropes con algo de astigmatismo, usualmente de +3, que ya no ven de lejos ni de cerca, que usan sus gafitas progresivas, pero que vienen buscando una opción quirúrgica. Siempre les decimos, puedes quedarte con gafas, puedes tener tus lentes de contacto también, que funcionan muy bien, o tienes la opción de cirugía. Entonces acá lo que hacemos es quitar la capa anterior, que son los que aspiramos ahí al final. A este ladito quedar un poquito, dejando la cápsula completamente transparente. Se llena de viscoelástico, se abre la incisión para inyectar el lente, usualmente multifocal, o ahorita los rango extendidos pues nos gustan mucho porque podemos hacer una micromonovisión que les genera mejor calidad óptica por lo de los anillos de los lentes trifocales, pero los lentes trifocales siguen siendo pues maravillosos. Hidratamos, casi nunca ponemos puntos a no ser que las incisiones no cierren, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Muy bien, espero que hayan aprendido algo hoy, espero que les hayan gustado pues todo el tema de exámenes diagnósticos, las cirugías. No sé si tienen preguntas, dudas.